Hola a todos y bienvenidos en esta nueva vídeo, la vídeo número 7, que tratará de los soportes y de las resistencias. En esta vídeo miraremos lo que es la vida de un movimiento, qué son los soportes y resistencia, los tipos de soporte y de resistencia, la validez que tienen en el tiempo y, por acabar, la metodología para dibujarlos. Entonces, parte 1, los soportes y las resistencias. Pues en la vida de una tendencia, un movimiento tiene un principio y una fin, que puede ser explicado por muchas cosas, como el principio de acción y reacción. Pues aquí dibujamos los niveles de acción y de reacción. Entonces, para coger el ejemplo de este movimiento, aquí tenemos un principio, aquí la fin. Hay un block, entonces vamos a dejar así. Entonces hay un principio y una fin. Estos cuadritos aquí son niveles de acción y de reacción. Es decir, donde los compradores y los vendedores se libran una lucha y el ganador pues determina el sentido del movimiento. Entonces estos puntos altos, estas cimas, se dibujan cuando una tendencia alcista encuentra un punto de vendedores y compradores y que se invierte. Esto nos crea entonces con esta reacción una cima, un top y al revés aquí un down. Estas zonas de compradores y de vendedores pueden tener lugar cuando están uno esperando una apertura de mercado o una noticia o alguna otra novela que podría dar un impulso al movimiento o crear el fin de movimiento. Estas zonas de acción y reacción son lugares donde los compradores y los vendedores se encuentran como más violencia y que crean un desequilibrio. Pero esta visión es simplista y hay una gran cantidad de tipos de soporte y de resistencia diferentes. Entonces, cuando crean el desequilibrio, para volver a esta frase, los vendedores y los compradores se libran una lucha y al crear el desequilibrio es lo que da el impulso del movimiento. Como aquí podemos ver, tiene un top que luego al perdido nos da un impulso aquí, otro impulso aquí. Así podéis verlo, ¿eh? A cada zona de combate nos da esto una fin de movimiento, el cual se traduciría aquí con todo esto para un movimiento alcista. Estas zonas de combate, si están trabajadas, se vuelven soportes y resistencia. ¿Qué son? El soporte va a soportar el precio y la resistencia va a resistir al precio, poner una barrera. Entonces aquí lo que podemos ver es que en cada zona se encuentra, en esta zona, se encuentran los combates entre los vendedores y los compradores. Y aquí, entonces, cada vez que pierden el combate, los compradores, pues el movimiento se invierte. Aquí en estas zonas, pues lo que han tomado posición de aquí arriba vendiendo, toman los primeros beneficios. Y si no rompe este soporte, pues la gente empieza a colocarse a la compra para llegar aquí a jugar esta resistencia donde los vendedores, los compradores empiezan a salir, lo que crea aquí otro nivel de combate. Y cuando hay un desequilibrio, aquí por ejemplo, esta zona está ganada por los vendedores, entonces crea un desequilibrio y un impulso del movimiento.
hay varios tipos de soporte y resistencia, que funcionarán más o menos en función del tipo de mercado y del activo en el cual actuamos. Un soporte de resistencia sobre el euro dólar, por ejemplo, tiene mucha más fuerza y relevancia que uno sobre la libra contra el dólar canadiense, por ejemplo, o el dólar neozelandés frente al franco suizo. ¿Por qué? Porque si vosotros os recordáis un poco en los otros vídeos, nos hemos dado cuenta que en el Forex 85% de los cambios, las divisas, se hacen sobre el euro dólar. Y también si recordáis qué es el Forex son nada más que multiplicaciones. Es una fórmula matemática de multiplicaciones y de divisiones. Entonces, cuando hay un fuerte nivel de soporte o resistencia sobre la divisa que está lo más trabajada, eso impone a las otras divisas una reacción de resistencia más o menos fuerte, debida a la potencia del mercado euro-dólar, que es el 85% de los cambios. Por ejemplo, si estamos actuando sobre el GBP franco suizo, CHF, y estamos en un nivel de soporte y resistencia, pues este tendrá menos valor que si fuera sobre el euro dólar. Y claro que si estamos trabajando una divisa como el euro libra sterling, pues estará más correlada con los niveles de soporte y resistencia del euro dólar, por ejemplo. Sobre todo si el Power Index del euro está sobre un nivel de resistencia o de soporte. También miraremos en otros vídeos lo que es el Power Index. Vamos a seguir un poco para adelante. Vamos a borrar esto. Entonces, los soportes y resistencia pueden ser naturales, como los números redondos, y psicológicos, el POC. Pueden ser también temporales, como los mínimos y los máximos, de memoria, como los antiguos niveles revisitados. Pueden ser artificiales, como puntos de pivote. Pueden tener correlaciones, como las matemáticas, la economía o la psicología, como hemos visto antes también. O pueden ser móviles, como las medias móviles y los canales. También pueden ser esotéricos, como los Fibonacci, Gans, Andrew, las olas de Elliot, Wolf y todo eso. Vamos a ver ahora un tipo de nivel de soporte y resistencia de tipo natural. Es decir, aquí sobre esto me parece que era el euro dólar, hemos puesto un nivel cada 500 pips. Y como podemos verlo, por ejemplo, aquí esto reacciona a cada vez que encontramos unos 500 pips. Aquí podemos ver, son zonas que están trabajadas por el precio. Vamos a verlo un poco más en detalle. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un doble top aquí sobre lo 1,6. Aquí también un doble down sobre lo 1,25, lo cual este nivel de soporte ha bien actuado. Luego ha sido roto aquí, también un poco más tarde, y ha ido a pegarse a la 1,2. Y así. Entonces, estos son niveles de soporte naturales, que son debido a la psicología, porque es más fácil cuando uno habla
en la naturaleza humana. Es más fácil decir, por ejemplo, aquí que el nivel de soporte es el 1,5, que no, veis aquí que esto ha salido un poco, aquí sale un poquito, aquí también sale un poquito, que nos dice que, bueno, estamos sobre una resistencia de 1,5125 o 28. Pues en vez de decir que estamos sobre una resistencia o un soporte de 1,5128, pues por naturaleza y por definición, la gente dice estamos sobre un soporte de 1,5, del 1,5, y a decirlo tanto y a simplificar tanto, pues impacta el mercado esto, y por eso que cae justo siempre cada vez que hay un número así, ¿no? 1,55, 45, porque por la naturaleza humana es más fácil dar un número redondo que no con una serie de comas. Vamos a ver ahora lo que son los niveles temporales. Entonces los niveles temporales son aquí, por ejemplo, el máximo histórico, el mínimo histórico, que puede ser el nivel de soporte de resistencia trimestral. Luego tenemos niveles intermedios como este máximo, este mínimo, que pueden ser niveles mensuales o semanales, iba a decir, entonces semanales, aquí diarios y algo así. Entonces estos niveles temporales miraremos luego más tarde si hay alguna pertinencia y cuál es su duración y su validez. De soporte y resistencia, he dicho memoria. Entonces aquí podemos ver las rayas rojas que son niveles de resistencia y en verde los niveles de soporte. Como podéis dar su cuenta, por ejemplo aquí tenemos un nivel de resistencia que rebota aquí en un nivel de soporte, porque aquí era una resistencia y teníamos una resistencia inicial sobre esta zona que ha sido trabajada ya por 2 veces. Aquí ha sido cruzada, se ha convertido entonces en un soporte, lo cual ha rebotado. Aquí ha trabajado esto 2 o 3 veces antes de romperlo. Como podéis verlo, estos niveles han sido respetados cada vez. Luego se han convertido en una zona de soporte y así. Nivel de resistencia. Soporte que ha sido trabajado este nivel. Podéis ver que luego está aquí también. Aquí esta resistencia se ha convertido luego 2 o 3 veces nivel de soporte. Y así, pues esto ya es una manera más atractiva de ver los niveles de soporte y resistencia, porque tiene una lógica sobre el mercado. Aquí, por ejemplo, en un movimiento así, que es a la ruptura de este nivel, de este máximo, entramos, por ejemplo, esto estaba aquí haciendo un soporte o una resistencia. Ahora, cuando hemos roto esta resistencia, entramos en una tendencia alcista. Y los precios pueden venir aquí a hacer el famoso pullback. Antes de ir a la alza. Entonces aquí ya es más lógico que este nivel que ha sido trabajado ya varias veces venga a servirse de soporte, lo cual indicaría que aquí todavía los compradores podrían posicionarse. Los que han fallado la ruptura de este nivel, este punto de entrada, podrían venir a colocarse aquí. Entonces esto ya tiene una lógica más importante y nosotros usamos estos tipos de soporte y resistencia en DMT con toda una estrategia más diferente de esta y con otra lógica más avanzada. Vamos a ver
ahora los puntos pivotes. Entonces, ¿qué son los puntos pivotes? Los puntos pivotes están dados por un indicador que calcula los puntos medianos diarios. Aquí tendríamos, por ejemplo, el punto pivote que sería el nivel diario de soporte de resistencia. Aquí en la ocurrencia, en este ejemplo, tenemos el precio que sale por debajo, lo cual iniciaría una tendencia bajista y vendría a encontrarse el nivel de soporte 1. Hay varios niveles de soporte y de resistencia. Y una de las estrategias con este indicador sería de colocarse aquí. Bueno, hay varias maneras de aprender los puntos pivotes. Es decir, aquí como es un soporte, si vamos a iniciar aquí una posición short, es de coger los beneficios aquí. Y si no, es de jugar el rebote sobre este nivel. Es decir, que cuando vengamos al contacto aquí, cogeremos una compra, esperando que vengamos a tocar el nivel de pivote. Bueno, si vais sobre internet ya veréis que hay muchas estrategias aquí. Nosotros estas proyecciones sobre el futuro, porque estos son estos niveles están proyectados por fórmulas matemáticas, no tienen para nosotros real significativo. Es como si un indicador podía ver el futuro. Bueno, vamos a ver ahora, hablando de futuro, otros indicadores de soporte y resistencia más esotéricos. Que estos son los niveles de Gann, de Fibonacci y hablan de Worth, de Elliott. Bueno, para ver un poco lo que es Fibonacci. Fibonacci era un matemático italiano que se dio cuenta que en la fórmula siguiente él decía, bueno, si tenemos el primer número que es 1, le sumamos el 1, nos da el 2. Si sumamos el 2 con el 1 nos da el 3. Si sumamos el 3 con el 2 nos da el 5. El 5 con el 3 nos da el 8. Y se dio cuenta que si dividimos a cada vez por el anterior, es decir, el 8 dividido por el 5 nos daba 1,6 y algo, igual por el 5 dividido por el 3. Dividido por 3 nos da el 1, tantos. Y ese número, el 1,25 o 118, no me acuerdo bien, es el número que se encuentra por todo en la naturaleza, en las formas matemáticas de las piñas, en las caracolas y en muchas cosas. Y es dicho el número de oro. Y entonces uno se ha dicho, bueno, pues este número de oro que se encuentra por toda la naturaleza, vamos a ponerlo en práctica sobre el trading. Por lo tanto, cogemos el mínimo, entonces aquí cogemos el mínimo y el máximo, que nos da un proyecto del 100%, y sobre este proyecto del 100%, pues vamos a meter el nivel el de 30%, el de 33%, el de 50%, el de 66%, el de 160%, y vamos a ver las reacciones que hay de precio cuando llegan a estos niveles. Como aquí podemos verlo, aquí rebota, o sea, cuando hay ruptura viene a buscar el otro nivel, y así mismo. Bueno, esto ya se aparenta más a un trading de nivel. ¿Qué es el trading de nivel? Es buscar niveles o soportes interesantes y cuando se cruzan de poner en posición. Nosotros tenemos una estrategia también por algunos tipos de activos donde usamos el trading de nivel, que llamamos esto en DMT. Pero no está basado sobre el Fibonacci y sus números mágicos.
Entonces, teniendo en cuenta la memoria del precio, podemos preguntarnos qué validez en el tiempo tiene el soporte o una resistencia. En realidad, es imposible de saber si un soporte o una resistencia seguirá siendo válida dentro de varias semanas, meses o años. Como hemos visto antes sobre los niveles de memoria, como hemos visto antes en el gráfico, los niveles históricos no es seguro que estén respetados. ¿Por qué? Porque el máximo o el mínimo se ha creado con toda una historia geopolítica, macroeconómica, y que al llegar en esos niveles más tarde en el tiempo, pues no serán las mismas condiciones. Y por lo tanto, si no son las mismas condiciones, pues las reacciones no serán iguales. Entonces, por eso que nosotros en DNT Trading usamos no niveles históricos o que datan mucho, sino los últimos niveles de soporte y resistencia, por lo cual nosotros determinamos que tendrán más impacto que unos más viejos. Más impacto porque la situación macroeconómica habrá evolucionado, claro, pero con menos gravedad que si fueran niveles anteriores. Como hemos decidido de concentrarnos sobre los soportes y resistencias recientes, lo que estaba diciendo, que constituyen el movimiento actual o el movimiento anterior únicamente. De hecho, el pricing del soporte de resistencia puede hacerse sobre la base de un evento, una situación que ha cambiado. Como estaba contando, si el movimiento aquí sobre el mes hace esto, pues estos niveles de soporte y resistencia pueden ser más pertinentes que si miramos lo que pasó antes, lo cual no tendría ninguna, bueno, aquí de hecho cae bien, pero bueno, a lo mejor no hay ninguna relación entre ellos. Oh, equivocado, voy a borrar esto, no así. Entonces, puesto que un soporte y una resistencia es el inicio de un nuevo movimiento, se puede extrapolar diciendo que estos niveles invierten la tendencia. Para localizar los niveles tenemos que mirar el punto más alto o el punto más bajo entre dos tendencias opuestas. Pues aquí vamos a ver, esto parece un poco complicado, pero sobre el gráfico enseguida saltan los ojos. Entonces aquí tenemos dos gráficos, uno en 4 horas y uno en 30 minutos. En el de 30 minutos vemos puesto canales de regresión lineares. Para saber lo que es, mirar la elección de los canales. Entonces hemos puesto un canal de regresión lineal y a cada vez que el precio ha salido, pues vemos cambiando el sentido. Por ejemplo, aquí teníamos movimiento bajista. Cuando ha salido el precio de aquí, pues vamos a empezar del punto más bajo. Así, alcista, bajista, alcista, bajista. Y ahí, como podéis verlo, así en el movimiento nos da máximos y mínimos. Estos máximos o mínimos lo hemos puesto aquí, lo cual si habríamos hecho un canal de regresión lineal nos daría aquí un movimiento así y luego así. Y como podéis constatarlo, a cada vez que hay una junta de un canal alcista con bajista, nos da aquí una cima. Y cuando nos da, por ejemplo, aquí un bajista con alcista, nos da aquí un suelo. Lo cual nos daría aquí niveles de soporte y de resistencias. Como podéis ver aquí, un nivel de soporte y resistencia.
Vamos a hacer un zoom para ver esto más en detalles. Voy a borrar esto para que se quede más claro. Entonces aquí, con este nivel de soporte y resistencia, podemos hacer el trading, por ejemplo, según la teórica de Do. Y cuando vemos, aquí tenemos un nivel de un soporte que ha sido roto, como ha roto el más bajo, pasamos a una tendencia bajista. Aquí vemos que hay una incapacidad ahí más bajo, y aquí no va ni más alto ni más bajo, lo cual nos encerramos en un rango. Aquí tenemos una tendencia bajista que empezaba a iniciarse con un bajo más bajo y un alto más bajo que el precedente. Luego hay ruptura aquí del último alto, lo cual nos crea aquí una cima más alta y entramos en una tendencia alcista. Como podéis verlo, un máximo cada vez que pase más alto y un mínimo aquí que se queda igual, lo cual nos daría aquí un nivel de soporte o resistencia que está roto y inicia una tendencia bajista. Luego rompemos el último alto, creando aquí una tendencia alcista. Aquí nos echamos sobre el mismo principio de recorte como hemos visto antes. Un mínimo que ha sido roto, un máximo más bajo que el máximo y el último bajo roto nos da una tendencia bajista. Siempre seguimos bajista hasta el final, porque aquí cada vez llevamos los máximos de masa más bajo y los mínimos de masa más bajo. Entonces así se dibujan los niveles de soporte y de resistencia pertinentes. En el próximo vídeo hablaremos entonces de los canales y de derechas de tendencia para completar los dibujos de soporte y resistencias.